Lo habíamos anunciado antes de la pausa, voz autorizada sin duda para hablar del tema de la pobreza en Chile es Benito Baranda, presidente de Fundación América Solidaria. Estamos en contacto con él desde Temuco. Benito, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Hola, Mónica. Hola. En primer lugar, usted que conoce el tema de la pobreza desde cerca y que lo ha estudiado y lo ha vivido durante tantos años, ¿era para celebrar las cifras de pobreza que se dieron a conocer por parte del gobierno? No, la verdad es que el avance en pobreza fue muy modesto. Donde sí había que celebrar y había que señalar que había habido una inflexión importante es la reducción de la indigencia, de la extrema pobreza. Pero la gran mayoría de esas familias que salieron de la extrema pobreza pasaron a la pobreza y la pobreza se mantuvo en niveles similares. Basta reconocer, ¿no es cierto?, que en el caso de la región de Valparaíso, la región del Biobío y la región metropolitana mantuvieron sus niveles de pobreza. En la quinta región inclusive aumentó y en la región del Biobío aumentó levemente, que son regiones muy densamente pobladas y que no fue posible observar allí una disminución de pobreza a pesar del crecimiento que obtuvimos durante 2 años, del avance económico, del empleo, ¿no es cierto?, de la cantidad de recursos que se pusieron en transferencias monetarias. No se logró, ¿no es cierto?, reducir la pobreza. Pero cuando hay que recordar que se enfrentó un terremoto también entre las dos encuestas que tuvo un efecto devastador en muchísimos chilenos, ¿no hay que ser un poco tal vez más optimista con las cifras pensando en que hay un efecto en que también había que salir de lo que había provocado el terremoto cuando se hace esa comparación? Yo, Daniel, soy optimista por naturaleza, trabajo en esto hace muchos años. Hay que ser realista. Yo creo que lo realista es que el Estado inyectó muchos recursos en esas regiones y no hubo descenso de la pobreza. En esta región también impactó el terremoto en la 9ª, también lo impactó en la 7ª y sí hubo reducción de la pobreza. Entonces, uno cuando es realista puede hacer buenas políticas, puede focalizarlas bien y tiene que evaluar qué ha ocurrido, que en algunas regiones no se logró lo que se esperaba. Cuando uno sube los impuestos, tiene mayor cantidad de recursos en las arcas públicas, tienes un precio del cobre alto, haces transferencias monetarias a los más pobres por más de 40.000 millones de pesos el año pasado, en el anticipo de lo que va a ser hoy día el ingreso ético familiar, tienes que reflexionar acerca de lo que ha ocurrido que no ha impactado contundentemente la pobreza. Con 2 años de crecimiento cercano al 6%, con 700.000 nuevos empleos creados, todos esperábamos acercarnos mucho más al 10% que quedarnos en un 14%. Ahora, ¿cómo evalúa, Benito, el actuar del gobierno respecto de la entrega de los datos? Aquí hubo exceso de triunfalismo, aquí hubo engaño, aquí hubo un despiste. ¿Qué? ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, primero aclarar, como lo ha dicho Juan Carlos Fere de la CEPAL y también Andrés Hernando, ¿no es cierto?, del Mideplan, que no están ambos, ¿no es cierto?, hoy día en estos puestos. Yo creo que no hubo ningún engaño. Yo creo que lo que hubo fue una negociación, como ocurren muchas veces, ¿no es cierto?, en estos casos, de discusiones técnicas de cómo se evaluaba. La diferencia tampoco es tan grande, ¿no es cierto?, y no tiene una significación tan grande, pero se utilizó mediáticamente de manera exagerada. Y creo que allí hay una falta que no podemos tolerar. Y segundo, a lo que justamente afirmaba Daniel antes, se utilizó una CACEN post-terremoto que no tiene validez, no se la puede comparar con las otras CACEN, en la misma presentación que hizo el ministro y el presidente el día en que se anunciaron los resultados de la CACEN y que hablaba de un 18% de pobreza. ¿Benito? Bueno, esos elementos mediáticamente son muy difíciles. Ahora evaluemos no solo este gobierno, sino en general la clase política. Hay 2 puntos interesantes. Uno, nadie ha querido modificar la CACEN, parece que a nadie le conviene contar más pobres en su gobierno. Parece que nadie quisiera ver la realidad. Y lo otro, hay otros gobiernos que han manipulado también la CACEN. Bueno, primero, la CACEN no se ha querido modificar y es algo que lo deberíamos haber hecho hace una década más o menos, si efectivamente la queremos utilizar para monitorear la política pública. Pero como todos quieren disminuir o terminar con la extrema pobreza, con la pobreza, al final se transforma en una locura, porque ese instrumento que fue diseñado para poder ir monitoreando cómo está ejerciéndose la política pública se termina transformando en una bandera, ¿no es cierto?, política que nos termina dañando a todos, porque se daña el instrumento, no se actualiza, ¿no es cierto?, de acuerdo al patrón de consumo de la familia y por lo tanto después también las políticas tienen dificultades para ser focalizadas. Yo recuerdo un momento, no conozco los diálogos entre los gobiernos anteriores y la CEPAL, pero conozco un momento, sí, donde la CACEN encima no fue manipulada. Lo que se hizo fue no aplicarla el 2002. Ya justamente cuando estábamos en plena crisis, la pobreza era bastante alta, había subido y se decidió postergarla para el 2003. Eso es una manipulación de su aplicación, no el instrumento en sí, pero sí de su aplicación.
y creo que eso nos causó daño también a la política pública, porque no hizo perder la continuidad de una medición que hacíamos cada 2 años habitualmente. Benito, durante los primeros años, sobre todo de transición a la democracia, con esta misma encuesta que hacen, hubo bajas realmente muy pronunciadas en el nivel de pobreza. Y luego en números gruesos nos hemos estancado, para no entrar en la discusión del detalle. ¿Es que estamos haciendo algo mal como país? ¿Dejamos de hacer algo que era bueno, que habíamos hecho durante años anteriores? ¿O es que ahora con el nivel que tenemos económico ya es más difícil tener bajas tan pronunciadas en el nivel de pobreza como sí lo hicimos, por ejemplo, en la década del 90? Cuando se va reduciendo la pobreza al inicio, cuando tienes casi la mitad de la población chilena en situación de pobreza material, lo que va ocurriendo es que cada punto de crecimiento o la generación de empleo te va generando un círculo virtuoso muy acelerado. Desde el año 2005 aproximadamente, o a finales del 2004, la generación de empleo fue un empleo muy precario, y eso ha continuado. Los 700.000 empleos que se han ido generando también han sido bastante precarios. Hay que recordar que un porcentaje importante de las personas que viven en pobreza trabajan y tienen contrato, y esas personas lo que ganan no les permite salir de la pobreza, y el Estado ahora les va a tener que transferir recursos a través del ingreso ético familiar. Lo que se debería poner en el empleo se le va a transferir directamente, ¿no es cierto?, a las personas. Muchas gracias, Benito Baranda. Le agradecemos por esta comunicación desde Temuco al presidente de América Solidaria. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.